Muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos acá en Fashion Fest edición 2021, disfrutando de esta jornada dedicada al cine y a sus diferentes formas de manifestarse. En este encuentro pasamos por todas las instancias de la producción cinematográfica, desde la idea y su desarrollo hasta la producción y distribución de una película. Hacemos un reset y buscamos recomenzar, volver al set de filmación y hacer resurgir con mayor fuerza y con una mirada renovada la producción audiovisual. En nuestro próximo conversatorio nos adentraremos en el proceso creativo de una producción audiovisual y partiremos de su base. ¿Cuál es la materia prima del cine? Pero antes de presentar a nuestros invitados y comenzar con este conversatorio, quiero agradecer a quienes hacen posible esta iniciativa. DirecTV Latinoamérica, AT&T, Sky Brasil, Warner Media, HBO Max, USC School of Cinematic Arts, Creative Artists Agency, TV Cortos y a Sundance Collab, que forma parte del Sundance Institute. Como les adelantaba, en este encuentro hablaremos sobre la materia prima del cine. ¿Cuándo, por qué y para quién contar algo en cine? Reflexionaremos sobre el momento al elegir una historia y la importancia de ella en el cine. ¿Cómo identificar una buena historia? Espero que estén preparados y preparadas para ser parte de esta charla, porque para abordar este interesante tema contamos con la presencia de Alfredo León León de Ecuador y Maite Alberdi, que nos acompaña desde Chile. Bienvenidos, bienvenida. Espero que Gracias estén por la muy bien. invitación. Gracias, Néstor. Gracias a ustedes. Nos contarán desde su propia experiencia cómo interpretan la esencia de estas historias y cómo hacen para narrarlas. Desde lo documental a la ficción, cada historia es única. Maite es directora y guionista. Como directora ha desarrollado un sello autoral que se distingue por lograr un relato íntimo de sus personajes, contando historias cotidianas en pequeños mundos. Dirigió los documentales El Salvavidas, el 2011, La Once, el 2014, Los Niños, 2016, y El Agente Topo 2020, la cual estuvo nominada a los premios Oscar este año, los cuales han sido galardonados en importantes festivales internacionales y logrado alta recepción de público. Es docente en distintas universidades, fue elegida como Global Shepherd por el Fondo Económico Mundial y es miembro de la Academia de las Artes y la Industria Cinematográfica de Hollywood. Alfredo es guionista, productor y director. Con su ópera prima Mono con Gallinas, participó en el quinto curso de desarrollo de proyectos cinematográficos 2007 en Madrid. Además, fue ganador de 4 premios del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador en distintas categorías. Mono con Gallinas tuvo su estreno mundial en el World Premiers Film Festival de Manila, Filipinas, donde ganó 3 premios. Alfredo estrenó este marzo del 2021 su segundo largometraje Sumergible, una historia contenida dentro de un narco sumergible haciendo un viaje en alta mar. Tengo que decir que vi esta película hace un par de días y quedé asfixiado. Es tremenda, brutal, brutal. Actualmente Alfredo está desarrollando el proyecto de ficción Los Desechables, además de ser productor ejecutivo del largometraje documental Pasillos de Cuna y profesor de la Escuela de Cine de la Universidad de San Francisco de Quito. Bienvenidos a Fashion Fest, Maite y Alfredo, espero que se encuentren muy bien. Me es muy difícil ser más o menos neutral porque los documentales de Maite que yo he visto me han emocionado a mí, a mi mujer, a mi familia. Estuvimos ahí en la cosa de los Oscar y todo eso. Es un orgullo muy grande poder conversar contigo y poder conversar contigo también, León. Para crear una historia hay que construir un relato. En ese sentido, podemos decir que es la historia el elemento más importante del cine. Maite. Qué difícil.
yo creo que es un elemento fundamental, pero que hay distintas maneras de contar historias o distintas formas narrativas posibles, como que creo que estamos muy acostumbrados a la estructura del viaje del héroe o a los puntos de giro, a las películas con muchos puntos de giro, y yo creo que el cine tiene distintas formas narrativas, pero para mí sin un estilo audiovisual y sin una temática que esté detrás de esa narrativa, no tiene mucho sentido tener solo una historia. Yo creo que son muchos elementos y para mí quizás el más importante antes de la historia es tener una mirada sobre la temática que va a trabajar esa historia y claro, como una nota de intención del director desde dónde se está parando para contar eso. Como que para mí eso es más importante que la historia en sí. Ujú. Alfredo, ¿qué opinas tú? Pues para mí yo creo que hay algo muy importante ahí que es adicional a la historia, que es la emoción. Y no es solo la emoción per se de la historia, sino es la emoción con la que enfrentas la historia, que tiene un poco que ver con lo que Maite dice de la mirada. Porque, digamos, una misma historia puede ser contada de diversas maneras también. Entonces, la mirada única con la que tú vas a enfrentar eso va a estar cargada de tu emoción y de tu momento. Yo creo que las historias tienen mucho que ver con el momento en el que se las cuenta. Y eso viene cargado de una mochila muy, muy grande, porque tiene muchas cosas, ¿no? Muchas capas. Entonces la historia evidentemente es fundamental, pero no es todo. No lo es todo, claro. Maite, en una entrevista que te realizaron, comentabas que sientes un compromiso social de contar historias que hablen de tu sociedad y del mundo, y que además planteen preguntas, ¿no? Al momento de elegir tus historias, ¿te basas en esa premisa? Sí, me baso en la premisa de que sean universos íntimos y experiencias a las que no podamos acceder a través de los medios de comunicación o espacios tan personales que son difíciles de acceder públicamente, pero que esos espacios personales te permitan entender la política, la sociedad y el mundo. Como Mm. cómo podemos entender el mundo desde las relaciones humanas mínimas, y siento que el país se cuela en esas cuatro paredes donde a veces estoy filmando, pero sí, o sea, esa es mi, parto de ahí, como de cómo el personaje que estoy eligiendo hace eco de una temática social que quiero trabajar, como cómo Ujú. repercuten en él ciertas políticas, porque en general, claro, vemos teoría, pero lo que nos movilizan son las historias. Entonces, para mí la Ujú. única manera de generar cambios sociales reales desde el cine, porque es como desde mi rol, es movilizando, como decía Alfredo, desde la emoción. Y la emoción está en esas relaciones humanas, no en las estadísticas. Entonces, es Exacto. como qué representan esas estadísticas en el cotidiano de las personas. ¿No? Ujú. Ese es mi desafío como cineasta. Alfredo, en Sumergible tú Sí, muestras esa, discúlpame, esa sí, perdón. parte, tú muestras en esa película esa parte del mundo del narcotráfico de la que no se habla ni se conoce mucho, ¿no? Eh, ¿Fue este tu motivo para decidir contar esta historia o cuándo consideras que una historia merece, vale la pena ser contada? Pues fíjate que no, en realidad el tema del narcotráfico era lo menos atractivo para mí en el proyecto. Ese era el contexto en el cual se daba. Eh, y mi aproximación fue distinta, fue más por una intriga sobre la libertad y sobre el encierro, y fue un poco por el desafío de hacer una película contenida, bueno, de colocarles a estos personajes en un lugar, en un mismo lugar y llevarles al extremo en esa situación. A mí me interesaba mucho más la naturaleza humana de estas personas que están al filo de la navaja y que están jugándosela toda. eh, y esas situaciones un poco que nos llevan al límite y que en las cuales aparece lo peor de cada uno y en algunas ocasiones también lo mejor, ¿no? Entonces,
ese era lo que a mí me fascinaba y me intrigaba. Luego, esa situación se colocó dentro del mundo del Ujú. narcotráfico y ahí aparecen otras lecturas a esa historia, pero no fue esa mi aproximación, digamos, ese no era lo que a mí, es más, era algo que al inicio casi me llegaba hasta a molestar porque yo no era demasiado fanático de las historias de narcotráfico, no, digamos, inclusive soy muy crítico de a dónde hemos llegado a convertir casi en íconos pop a los narcotraficantes, Mm, ¿no? Y mm, de construir estas historias en torno a la figura del narco como un ejemplo casi, ¿no? claro, claro. Entonces, después obviamente le entendí que esta historia hablaba de una faceta del narcotráfico que tampoco se ha hablado, que es esta especie de mulas de mar y que también son víctimas del narcotráfico. Y cuando hizo clic para mí fue en el proceso de investigación durante la escritura de guión que descubrí cifras increíbles de la cantidad de pescadores ecuatorianos que están presos en Estados Unidos con cargos de narcotráfico porque han sido capturados en narcosumergibles o de alguna manera siendo víctimas también de esta Mm, situación. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, aquí atrás de esto hay un drama humano, social, cercano a mí del que no se está hablando. ujú. Y esta exploración mía del encierro, de la naturaleza humana, de repente me llevó a esa otra realidad Claro. que también me parecía relevante. Y ahí creo yo que encontré un proyecto, que encontré una película. Cuando de alguna manera, una búsqueda personal se conecta con algo que resuena más allá, que de alguna manera afecta a tu entorno, a tu sociedad, y eso puede dimensionarse como lo quieras, ¿no? Mm, Puede ser mm. tu familia o el mundo entero. Entonces, yo creo que también cada proyecto tiene su camino. Ese fue el de esa película en particular. Perfecto. Maite, así como tú has sido productora de la primera temporada de Piedra, Papel y Tijera, el programa de voluntariado de DirecTV, ¿cómo han sido tus comienzos en la industria audiovisual? Pensemos, recordemos, digamos, que este Faciuni, ¿no? Está fuertemente dedicado a los jóvenes que están partiendo. Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus comienzos en la industria, Maite? Eh, a ver, yo creo que hice una apuesta siendo estudiante por el documental. En la escuela sentí que era mi espacio de comodidad. Siempre le digo a los alumnos que me dicen, como siempre quisiste ser documentalista, y como no, en realidad eh, me descubrí un espacio en que me gustaba poder conocer historias a las que no tendría acceso si no fuera con la excusa de la cámara. Me gustó más en la escuela que dirigir ficción, como que sentía que había tantos mundos de historias para contar que porque yo tenía que crear nuevas historias y estaba lleno, como que mi Mm, desafío era encontrar esos posibles personajes que me abrieran las puertas de su casa. Entonces, cuando encontré este lugar que me fascinó, inmediatamente empecé a desarrollar en la escuela El Salvavidas, que fue mi primer largometraje, y postulé a los fondos siendo estudiante y claro, en los inicios trabajé como asistente de dirección de la Paola Castillo y iba haciendo como, empecé a hacer clases apenas salí de la universidad, pero yo te diría que me concentré en hacer ese largo y de ahí como que fui trabajando los proyectos en distintas etapas, porque siempre mis proyectos han tomado muchos años, pero yo creo que lo más determinante es que hice una apuesta por el documental y por hacer cine que me llevó a no hacer tantos trabajos como mm, eh, al mismo tiempo. Y creo que era una edad en que también puedes hacer la apuesta, como que después te va costando cada vez más porque estás teniendo cada vez más responsabilidades. Pero entonces, como que siento que en el minuto en que había que apostar por lo que uno quería, como que me concentré en mm. eso y sin duda hice trabajos pequeños, hice guiones para otras personas, trabajé asistente de dirección, pero no tanto. Podemos decir que no hay película sin un guión, ¿no? ¿Qué representa para ustedes el guión en una producción audiovisual, Alfredo? Yo tengo una relación de amor y odio con el guión, porque
mi formación en realidad es como guionista. Yo hice 2 posgrados en guión y, y seguramente he escrito más películas de las que he podido filmar, pero es el proceso que quizás más me cuesta, ¿no? Es el proceso que quizás con el que más batallo, con el que más, digamos, es donde de alguna manera eh, me tengo que poner a prueba día a día. Es una lucha interna el sentarme a escribir y llegar a cumplir objetivos, pero a la vez es muy gratificante. Entonces, eh, para mí es... para mí es quizás el proceso más importante, porque en la ficción, evidentemente, como decía Maite, estás construyendo una historia a partir de elementos evidentemente reales y cercanos y en algunas ocasiones, eh, digamos, más ficcionados, pero ese proceso suele ser el más largo, el más... es el momento en el que más pienso abandonar todo y botar, colgar los botines, como diría un futbolista, Claro. pero también es un proceso que cuando va logrando objetivos de alguna manera, eh, de alguna manera me empuja a seguir avanzando. Entonces, eh, a mí me encanta el proceso de la escritura porque además te permite descubrir otras cosas, investigar, meterte en otros mundos. Cuando yo hice, por ejemplo, Mono con Gallinas, que es una película que habla sobre la guerra entre Ecuador y Perú, que es un conflicto territorial que tuvimos, sobre todo en el siglo XX. Una de las cosas que descubrí en ese proceso, por ejemplo, que me parecía fantástico, es que para nosotros los ecuatorianos, el Perú había sido históricamente nuestro enemigo, ¿no? Y cuando fui a Perú, porque este proyecto además históricamente fue el primero que tuvo la colaboración entre ecuatorianos y peruanos, justamente para hablar de algo que nos separó tanto tiempo, descubrí que, claro, los peruanos habían sido educados para tener a Chile como su enemigo. Y después en Chile hablaban de Argentina como su enemigo y los argentinos de los ingleses. Y entonces una de las cosas que a mí me movió ahí fue que en Latinoamérica de alguna manera nos habían educado y formado para, para tener estas pequeñas rivalidades casi unilaterales, porque no eran ni siquiera en dos vías. Y como que históricamente nos distrajeron con eso, ¿no? Mientras nos robaban otras cosas. Entonces, a mí ese proyecto, por ejemplo, me hizo descubrir, me hizo generar más amigos en el Perú, en el país que supuestamente era nuestro enemigo, y eso creo que es lo más gratificante que me llevé del proyecto, ¿no? Entonces, para mí cada proyecto es una experiencia en la cual aprendes un montón. Ujú. Aprendes un montón porque convives con esos personajes, aunque sean ficticios. Yo me imagino que para Maite debe ser increíble pasar 10 años en un proyecto como los que ella ha hecho, en los que estos personajes seguramente se vuelven parte de tu vida, de tu familia, de tu día a día. En la ficción, de alguna manera casi, casi bizarra, también eso sucede. Estos personajes conviven contigo durante mucho tiempo y esta realidad y tu cabeza está muy, muy enfocada en ese mundo que estás construyendo a partir de otras cosas. Bueno, en ese caso, por ejemplo, Uno con las llenos era basado en una historia real, entonces también esa investigación me llevó a destapar cosas de mi familia, entonces hay muchas cosas en torno a eso, ¿no? Y que quizás se parece un poco a los procesos que vive Maite, guardando las distancias, evidentemente, ¿no? Maite, para ti. Yo creo que me acordé de un amigo, Alfredo, que cuando dijiste he escrito más películas de las que he podido filmar, un amigo guionista que siempre me dice, cuando uno es guionista, o sea, yo he escrito 100 guiones y he podido, como que se han filmado dos, entonces, como, ¿qué momento realmente eres guionista? ¿Con los guiones escritos o con los guiones filmados? Sí, Es exacto. difícil. Eh, para mí es bastante distinto el proceso, porque yo creo que en el mundo del documental, claro, hay dos corrientes, los directores que te dicen, no, no existe el guión y yo voy a filmar sin guión, que son muchos, y yo soy una defensora del guión, pero de un guión entendido quizás como una lista de supermercado, digo yo, que me hago como una pauta de cosas que me gustaría tener o a las que aspiro o escenas que son fundamentales de los personajes que yo he visto en la investigación, como que
también en mi tipo de documentales filmo el presente, entonces como es más difícil proyectar qué va a pasar. Si es un documental sobre el pasado, uno puede tener un guión cerrado, pero en mi caso, o sea, siempre es como un partido de fútbol, como te puedes preparar, puedes proyectar, puedes ver cómo son esos, el equipo contrincante ya, y tenéis dos finales posibles, o a veces tres, pero juegas en millones como esos libros que uno leía cuando chico y decían, bueno, si quiere que el personaje haga esto, vaya a la página 5 y si no vaya a la 12. Millones son un poco así, es como, ok, podría pasar esto, o podría pasar esto otro, entonces son muy abiertos, pero lo que trato de delimitar es el tiempo, o sea, voy a seguir estos personajes un año, dos, cinco, cuatro, 2 meses, que es lo que necesita como el equipo de producción para poder definir presupuestos, cronogramas, etcétera. ¿Cuántos personajes son? Si es un relato coral, si es un protagonista, en qué tipo de acciones lo sigo, porque también en la realidad uno podría filmar a las personas 24/7, entonces como Claro. siempre digo que la gran diferencia entre el guión de documental y el guión de ficción para mí es como la de un escultor y un pintor, como el que escribe guiones de ficción también es como un Van Gogh que va como agregando colores y agregando información hasta que se construyen los personajes. Y para mí los documentalistas cuando escriben guiones son más como un Rodin, que tienen una roca gigante, que es la realidad y que hay que ir sacando en vez de agregando, sacando información para que aparezca la figura, porque en realidad uno no puede abordar toda la realidad de los personajes, como que tienes que achicar y contarlos desde un lugar porque no los puedes seguir toda la vida, como que también hay que ponerle un límite, y eso es lo difícil, los personajes de documental siguen existiendo cuando uno termina de filmar, entonces como ¿hasta cuándo? Claro. Y eso para mí es súper importante del guión documental que me permite, es como un trazado, una pauta, es como el jazz, como ya, ok, tenemos una pauta de partida y después vamos improvisando y nos entregamos. Y la gran escritura se produce en el montaje, como yo después agarro todo mi material y escribo un nuevo guión con lo que efectivamente pude filmar, que de nuevo es achicar la roca, porque son 300 horas generalmente, entonces se trata más de las 299 horas que sacaste Claro. que el otro, o sea, como lo más difícil es qué dejo fuera, porque también uno apretó rec no todo el día, sino como en momentos que le parecían interesantes esos personajes. Entonces, y ahí vuelvo al tema y al punto de vista que decía al inicio, como más que articular una narrativa, lo que se queda tiene que ver principalmente con qué te ayuda a focalizar el tema que tú querías trabajar o la mirada que tenías de ese mundo. Yo creo que y eso se produce en el montaje y es lo más difícil. Y lo otro en el guión documental, que también creo que puede ser distinto al de la ficción, es que en esta estructura clásica de que los personajes cambian o les pasa algo que produce un cambio. O sea, yo soy una convencida que la gente en la realidad no cambia. Entonces, yo tengo como el problema de que mi personaje, claro, no sé cuánto tiempo tengo que grabar a alguien para que cambie. O sea, lo que cambia son las circunstancias en la vida de uno, pero la gente más se especializa que cambia. Entonces, ¿qué trato de hacer yo en mis procesos documentales? Es entender, cuando yo hice la investigación, qué pasó en mí como directora al conocer a esos personajes y cómo contra más cosas ibas conociendo de ellos, mis prejuicios se iban modificando, en qué momento yo me iba conectando y en qué momento, por el conocimiento que yo tenía de ellos, se producía una transformación en mí. Entonces yo creo que muchas veces los guiones documentales, más que el cambio externo de los personajes, tiene que ver con escribir para que en el espectador se produzca un cambio en la percepción de ese mundo que no conocía, y tiene que ver con cómo vas administrando la información de ese mundo para que sea una transformación interna en los ojos del que está mirando. Qué interesante. Ujú. Entendiendo que hay infinitas historias en el mundo que esperan ser contadas. ¿Cómo las encuentran y qué desafíos se interponen en su camino? Alfredo o Maite. Yo, eh, qué difícil, porque pues, yo no sé si encuentras las historias. Yo creo que en algunos casos las historias te encuentran a ti y en Mm, otros casos ni siquiera te das cuenta y ya estás metido en, o sea, no sabes cuándo empezó, porque los procesos de los proyectos son tan largos que
que de repente estás ya metido hasta el cuello en alguna cosa y no sabes cuándo se dio. Nunca, no es que hay un momento en el que dices, bueno, voy a empezar, este es el momento en el que empiezo este proyecto. Yo, por ejemplo, trato de siempre tener varios proyectos en marcha en distintas etapas, porque justamente son procesos largos, porque a veces eh, abandonas un tiempo uno y después lo retomas, o a veces también dependes de circunstancias externas. Ujú. Recibes un fondo Exacto. o algo pasa, eh, y se destraba un proyecto y de repente te tienes que subir a ese tren Ujú. que no tenías pensado subirte. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Entonces, estás trabajando en varias cosas y de repente un proyecto tiene un espaldarazo o recibe financiamiento o algo sucede bueno, es momento de enfocarse en esto ahora. Y arrancas, pero ya venías trabajando 5, 6, 8 años en este proyecto, yo qué sé cuánto. Entonces, es difícil como decir, bueno, ahora voy a empezar a hacer este proyecto y nada más importa. Yo creo que las historias de alguna manera son estas ideas que en algún momento nacen en ti por alguna razón o te llegan o las encuentras por azar y algo hace clic en ti que empieza a canalizarse. Y tienes que encontrar tu manera de sacarlas, ¿no? Puede ser eso sentándote a escribir o puede ser empezar a investigar algo nuevo o empezar a conceptualizar un mundo. En el caso de la ficción, las reglas, los códigos de esa ficción, de ese mundo de ficción, y empezar a buscar referencias, a ver otras historias, a pensar a nivel estético, quizás. O sea, digamos, hay varios caminos y varias aproximaciones. Y, y cuando estás en ese proceso, de repente uno de los proyectos te jala y te dice, ahora me toca. Y al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Que me ha pasado. No sé si hay otros procesos o hay gente que quizás es más ordenada en ese proceso y es como, bueno, ahora Mm. voy a empezar este proyecto y ahora el siguiente, pero en mi caso ha sido así. Es interesante escuchar el proceso, porque yo creo que son tan distintos los procesos, como que depende de cada director y quizás lo que también tenemos que decir que cada uno como que puede encontrar su proceso y su forma de desarrollar los proyectos. A mí me pasa que nunca me ha venido a tocar o sea, nunca me he iluminado o un personaje me ha venido a tocar la puerta de la casa, como que el documental es muy distinto también en ese sentido, porque como que tengo que salir a buscar, como, y en un trabajo activo de salir a buscar, porque la típica que, o sea, uno le dice a un taxista, soy documentalista, y dice, oh, mi vecino es increíble, tiene que venir a filmarlo, no sé qué, y va, y en realidad como que no, o sea, no es para una película, como increíble para Claro. relacionarse con él en la vida, como que todo el mundo te habla de supuestos personajes pueden funcionar, pero que en realidad no funcionan tanto. Y mi proceso creativo siempre parte de la teoría, como de una noticia que leí o de una temática que me interesaba explorar, y salgo a buscar personajes como en un casting activo de búsqueda. O sea, el mejor ejemplo que siempre damos es el de Yo no soy de aquí, que es el de un corto que hicimos en codirección con una directora lituana, y se trata de una señora que es vasca y está como en su primera fase del Alzheimer y ella cree que vive en el País Vasco, pero está en un hogar de ancianos en Santiago. Entonces, pero está bastante bien, solo que está perdida espacialmente y cree que está en Rentería. Y a veces le siguen la corriente a sus compañeras, como el Día de la Marmota, otros días como que quieren discutir. Y la idea surgió con la directora lituana en un laboratorio que nos invitaron a hacer una película juntas, y éramos las únicas documentalistas, entonces nos dijeron ya, en 10 días tienen que presentar un proyecto. Era súper difícil para nosotras porque, claro, eran directores de ficción que crearon ideas y nosotros necesitábamos realidad para poder escribir y no la teníamos, y no la teníamos en Dinamarca y teníamos que hacerlo o en Lituania o en Chile. Entonces, yo justo había investigado teóricamente arte sobre el Alzheimer para una obra de teatro que había hecho y dije, bueno, ¿qué pasa en esta fase donde tienes súper claro como el pasado o hasta los 20 y estás perdiendo el presente? ¿Qué pasa con un migrante que se cambió de país después? Y escribimos una historia supuesta de un inmigrante que estaba en un hogar perdido espacialmente, y de ahí teníamos que buscar al inmigrante. Entonces yo llegué a Santiago y lo que hicimos fue eran 342, nunca más olvidaron, casas de reposo registradas, donde llamaba por teléfono y decía, hola, ¿tiene algún inmigrante con Alzheimer? No. Hola, ¿tiene algún inmigrante con Alzheimer?
Y hasta que 5 nos dijeron que sí, y fui a conocer a esos 5 inmigrantes con Alzheimer, y ahí apareció la Yusebe, que era 10.000 veces más increíble que el personaje que nosotros habíamos escrito. Entonces, como, de nuevo, la roca gigante, como ya 300 casas de reposo, hasta ir acortando, achicando, llegar a una, pero es una búsqueda, y claro, las historias pueden llegar de distintos lugares, pero uno tiene que salir a buscar ese personaje. Y a mí me pasa mucho que a veces, claro, tienes buenas historias, que quizás esa es la diferencia, como para mí en el documental es más importante el personaje, es como el buen casting, cuando tienes el actor que realmente encarna ese personaje, la película funciona. Si yo no tengo un buen personaje con el que vas a empatizar y que te va a movilizar, como no me importa si la temática es increíble, la situación es insólita, como necesito poder conectarme, y es muy de estómago, o sea, es como la guata te dice como me enamoré de este personaje, y después uno va racionalizando y entendiendo por qué el personaje funciona, y es como, esto es, y eso hay que encontrarlo, y me ha pasado muchas veces que descarto proyectos, que la temática es buena, que todo funciona, pero que no me estoy conectando porque el casting no da, entonces yo creo que eso también es parecido a la ficción. Exacto. Néstor, una cosa que estaba Claro, pensando por ahora supuesto. que Maite dice eso, me parece curioso este proceso. Digamos, ella habla de esto de, Maite, tú hablas de esto de la piedra, de esta roca, dijiste, ¿no? Que vas Mm, como de algo grande a algo pequeño. Y yo siempre he pensado que el proceso de la escritura del guión de ficción es como una bola de nieve, es como lo opuesto, empiezas sí, pequeñito y vas poniendo capas encima. En cambio, tú siempre vas a empezar de algo macro y vas a tratar de ir a mm, encontrar esa pequeña historia ahí adentro. Entonces, en ese sentido, creo que es un proceso inverso, pero en sí. muchas otras cosas que tú mencionas, como o sea, tú te refieres a tus personajes como un casting, es brutal, porque uno también cuando está escribiendo una ficción, eh, crea un personaje en su cabeza a través del cual, digamos, te enamoras de ese personaje y tratas de acompañarle en esa búsqueda y encontrarle la historia para ese personaje. O sea, hay muchas cosas en común y muchas cosas que son contrarias y eso es súper Camilo. interesante. Es que quizás lo Exacto. común es que tenemos que llegar al mismo punto, como tenemos que contar historias que tienen que movilizar, Sí, que tenemos que conectarnos con esos personajes, pero tenemos distintas materias primas para trabajar. O sea, exacto. como, esa es la única diferencia Increíble. para mí. Sí. Maite, y tú ahora que eres madre, ¿logras producir, grabar y también cuidar a tu hijo? O sea, me imagino que no debe ser fácil dividir los tiempos, ¿no? Como tú encuentras dificultades en el mundo del cine por ser mujer, o consideras que hoy en día es más predominante el rol de la mujer en la industria cinematográfica que en tiempos anteriores. Yo creo que depende de cada uno y todos ustedes pueden contar historias distintas, pero yo veo más dificultades siendo madre ahora que antes. Como, Claro. claro, como que los tiempos del cine no son muy compatibles con la maternidad, los viajes no son compatibles, las horas, las jornadas de rodaje no son compatibles. Entonces, o sea, tengo la suerte de que también como que ya tenía eh, una trayectoria cuando fui madre y ya puedo como acomodar o elijo Mm, historias que efectivamente pueda filmar y sean compatibles con el cuidado de mi hijo, pero yo vivo sola con él y es difícil, o sea, como no, son malabares y creo que claro, que al revés, como que voy pensando ideas que sean que puedan ser ejecutables y compatibles. compatibles, pero si yo me viera, o sea, como que siento que jamás podría ser una serie de ficción que Mm, está ahí 6 meses encerrado filmando. O sea, como que hay cierto tipo de proyectos que definitivamente no me los no me lo pongo en mi mapa, entonces ahí sí veo restricciones o restricciones claras en los festivales de cine que no están pensados para que las mujeres vayan con sus hijos, o sea, me he visto enfrentar mm, muchas veces a eso, premiaciones que tampoco están pensadas para que no se pueda mover con ellos, o claro, uno también, o sea, o los productores que te contratan, yo siempre tengo que decirle a la gente, como, ok, soy yo, más mi hijo, más niñera, más, o sea, como, es un claro. pack que en el fondo hay que negociar, pero también ahora ya me he atrevido a empezar a entenderlo así, a negociarlo así, antes como que ni siquiera lo planteaba, pero sí, es una industria que no está, definitivamente eh, no ha logrado
como acomodarse a esos tiempos. Mm. Como una amiga me decía que era muy divertida, como el día después de la nominación al Oscar, que claro, estaba toda la prensa así, vuelta loca, me manda un audio y me dice, no puedo creer, 8 de la mañana y vas arrastrando el coche para llevar a tu hijo en el jardín, como lo que es la maternidad, o sea, como toda esta cosa que sonaba súper glamorosa al final, como que en realidad lo único que yo tenía que hacer ese día era ir a dejar a mi hijo al jardín, buscar a mi hijo al jardín, como, y es lidiar con eso todo el tiempo. Sí. Exacto. Y en las posibilidades que brinda el cine y lo inabarcable que supone, ¿cómo creen que se podría definir el cine como arte? Pensando que es inabarcable, ¿no? Yo sé que es una pregunta grandota, pero Alfredo, a ver si me ayudas ahí. Yo creo que el cine, al ser un proceso creativo, digamos, y es igual al arte, digamos, cualquier obra de arte de alguna manera es el resultado de un proceso creativo. Pero no es, digamos, está en los demás calificarlo o no, o ponerle esa etiqueta. Yo personalmente creo que el cine, sobre todo el cine de ficción, tiene esta variable, digamos, estas dos facetas, que en el fondo sí es un proceso creativo, pero también es un proceso casi empresarial, si se quiere, ¿no? O sea, necesitas tener esta estructura. Normalmente para realizar una ficción tienes un equipo grande, hay mucha gente involucrado, muchas plazas, muchos plazos de tiempo, muchas etapas. Entonces, todo ese proceso que de alguna manera tiene que ser organizado y planificado, no es muy compatible con el concepto de arte, ¿no? Mm, Que en principio es más libre y más fluido. Pero por otro lado, eso va acompañado de un proceso creativo y de un proceso, digamos, en el cual sí estás moldeando algo o utilizando herramientas, pero yo personalmente no siento que soy un artista que está haciendo arte. A mí me fascina mucho más, por ejemplo, el proceso colaborativo que tiene el ujú. cine, ¿no? O sea, una de las cosas que más disfruto es el de crear un equipo que te va a ayudar a contar esta historia y casi también es un proceso como de selección, ¿no? Como necesito a esta Totalmente. persona con esta visión, o creo que esto me pueden aportar, o estas son mis falencias, y por lo tanto, que yo me imagino que el proceso de un artista llevando adelante su obra debe ser similar, de dudar de ti mismo, de encontrar, digamos, esas cosas, pero en este caso es un proceso mucho más amplio, es esta idea de colaborar, de encontrar otras miradas, o sea, muchas de las cosas que resultan en mis películas no necesariamente salieron mágicamente de mí, son el resultado de Mm. una colaboración, en muchos casos de sugerencias de otras personas, o sea, es un trabajo en equipo, entonces es difícil decir, junté este equipo para hacer esta obra maestra y soy un artista, ¿no? Eh, yo no le veo tanto por ahí, digamos, Ujú. ahora, como espectador, varias veces me he maravillado ante el cine y ante una historia en la pantalla, sea de ficción o de documental, y he dicho, wow, qué obra de arte, ¿no? Y ya quisiera yo hacer algo así o lograr que yo crear algo que genere las mismas emociones en alguien que lo que eso ha generado en mí. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, porque en realidad es algo Sí, que no lo eh, sé, que creo que también yo uno creo está en que, una búsqueda constante, ¿no? claro, es que yo creo que es tan importante lo que tú señalas en relación al trabajo colaborativo, porque quizá cuando tú dices, claro, de repente tú ves una película y existe un momento, quizás no es toda la película, pero hay un momento en que la luz, el sonido, la música, la mirada del actor, el encuadre del director hace Ujú. que realmente tú digas como te sobrecoja como al ver una escultura en mármol Exacto. y te das cuenta de los detalles y es como si fuera seda. Tú dices, pero ¿en qué momento? ¡Wow! Ujú. Yo creo que es muy importante, sobre todo pensando en nuestro público que está viéndonos, que son chicos y chicas que están partiendo
y que por supuesto hay muchas ganas de crear, muchas ideas, qué sé yo, quizá a veces un torbellino, también muchos miedos, ¿no? De ¿estaré en lo correcto? ¿Será el documental lo mío? ¿Será la ficción? Ujú. Creo que es interesante también eso, ¿no? Como hacerse esas preguntas y también atreverse a equivocarse, porque también hay aprendizaje ahí. Sí, completamente. Y hay una cosa importantísima ahí, perdón, solo para terminar esta idea, que pensando, nos hiciste acuerdo de a quién va dirigido esto. Es súper importante también entender que hay muchos lugares desde los cuales se puede contar una historia, ¿no? Y no necesariamente solo si eres el director o el productor de una obra cinematográfica, digamos, te puedes llevar ese título de contar esta historia. Ujú. Digamos, el proceso colaborativo involucra a tanta gente tan especializada a veces en cosas que, y cuando tú descubres esas facetas de los oficios que hay detrás del cine, es increíble cómo puedes encontrar maneras de contar historias desde el maquillaje, desde el vestuario, desde otras áreas, ¿no? Entonces, desde el montaje y el sonido. Entonces, eso también es interesante cuando uno está en un proceso de formación, cuando uno es un estudiante que está descubriendo el cine, porque creo que es el mejor momento para ver mucho cine y justamente dejarse maravillar por esas grandes obras de la historia del cine, pero también para ir, para equivocarse y para probar distintas cosas y encontrar cómo crees tú que puedes contar historias y no necesariamente tiene que ser de la forma convencional, digamos, ¿no? Hay Claro, muchas formas de cómo llegar a contar historias. claro. ¿Y cuál es tu lugar también? O sea, cuando uno está estudiando, la pregunta es como, ¿quiero ser director o en realidad quiero ser sonidista o director de foto? Porque son roles distintos. En este, claro, para mí también es un arte colectivo que se produce desde una industria creativa, pero el director es como un gran coordinador o el gran Ujú. director de orquesta que tiene que permitir que cada artista pueda ejercer o desarrollar su talento en función de una obra y que está todo canalizado hacia lo mismo. ¿Sí? Esa es la complejidad Ujú. que tiene este trabajo colectivo y el director que, en el fondo, esa es como para mí es como un gran terapeuta también como de todo el equipo porque uno va llevando a todos a construir lo que uno imaginó, o sea, es como cómo lo que está en tu cabeza lo puede proyectar el resto del equipo y cómo todos pueden colaborar a abrir el proceso creativo y uno también como hacer crecer la obra desde los otros, como que en ese sentido es una obra mucho más abierta quizás que en otras artes o como entendimos el arte cuando no, como Exacto. claro uno piensa el arte, piensa en el pintor, como está ahí en su taller solo creando, o sea, eso no Claro. existe en el mundo del cine, es como es lo menos romántico en Pe- ese sentido. Por eso como que, claro, yo, como Alfredo le saltó la pregunta porque pensó como en una industria, como en 30 personas, entonces como que está en la antítesis de lo que uno piensa del artista, pero yo creo que, volviendo a la pregunta del arte, quizás para mí hoy en día el cine es el arte más parecido a quizás como entendían los griegos el teatro, de Ujú. la mejor forma de representación o de mímesis de la realidad. O sea, al final lo que estamos haciendo desde el documental y desde la ficción es una construcción de una realidad real o no, como, pero donde uno puede conectarse con una historia para vivir una experiencia y hacerse preguntas sobre la propia vida o sobre el entorno desde esa historia. O sea, para mí como el concepto Ujú. de catarsis del teatro griego es como lo que hoy día lo veo, sobre todo como que eso evolucionó al cine, como mímesis de alguna manera. Como, eh, y quizás sí, no sé si es tan distinto al teatro también en ese sentido, como en la obra colectiva y en el rol que Y tiene. es como la conjugación de muchos artistas también. Eso es lo interesante Claro. de lo que dijiste, ¿no, Maite? Porque trabajas, o sea, a veces trabajas con gente que, no sé, la construcción de una escenografía o la construcción de un personaje, desde el mismo actor y el vestuario, el maquillaje, o el trabajo de un fotógrafo al encontrar un encuadre o la iluminación. Vemos, evidentemente hay un craft ahí detrás, ¿no? Hay un trabajo minucioso que es muy artístico. Muy artístico y a mí Pero, como documentalista, perdón, Alfredo, me frustra sí, mucho que en todas las premiaciones, de todos los premios, como desde el Oscar a todos los premios latinos, como platinos,
Como, por ejemplo, el documental siempre es como, ok, mejor documental, y quedamos con una categoría aparte donde yo tengo un montajista que trabajó 2 años para construir esa historia, un director de foto que hizo exactamente Sí, lo y no mismo hay que un director en categorías, la ficción, y no hay nadie, y categorías. ninguno entra, o sea, ¿por qué un director de foto de un documental no entra a competir con el director de ficción si su trabajo artístico fue exactamente el mismo? O yo Sí. como directora no entro a mejor dirección porque en realidad no estoy dirigiendo un actor, o sea, es como, tenemos desafíos artísticos distintos, Sí. pero también es una obra artística, y siento que la Totalmente. industria no lo está entendiendo todavía, así como que siempre quedamos como un género menor, o a mí siempre me dicen, ay, ¿tú cuándo vas a hacer una ficción? Así como si ese día me fuera a consagrar como artista, yo no sé si a los directores de ficción No, le dicen, no, no te preguntan a ti cuándo vayas a hacer un documental, a mí como todo el mundo me pregunta todo no, el porque tiempo, no me como da Claro. atrevería, igual. me parece muy difícil. No, claro. A mí también, a Sí, mí me parece muy difícil hacer una ficción. Entonces, como son oficios distintos al final, o sea, Sí, pero lo que llegamos dices a es muy las mismas cierto. obras. Muy cierto. Y además, por totalmente. ejemplo, el proceso de montaje de un documental que tiene, mencionaste antes, 300 horas de material y que son, quizás ese montajista, digamos, no por comparar, pero la magnitud del trabajo que hizo ese montajista es inclusive superior a la magnitud del trabajo de una ficción. Totalmente, que Entonces, llegan a montar un guión, o sea, acá exacto, tienen que exacto. descubrir un guión, O el fotógrafo que no llega con 15 ayudantes y un camión de luces, sino que tal llegó cual. con lo que tiene y Exacto. sacó una cosa espectacular. Entonces, es muy cierto lo que dice Maite, ¿no? Mm, Por ejemplo, yo a veces he trabajado cosas de ficción muy al estilo documental. Tú sabes que en nuestros países a veces con el tema del mm. presupuesto y todo, y hemos realizado cosas sin equipos de, digamos, sin el camión de luces y sin 15 personas y tratar de encontrar otras maneras de contar historias. Y claro, ahí uno descubre también que ahí es donde entra el aspecto artístico, creo, o sea, la mirada, digamos, el momento, el saber identificar esas cosas que, que sí deberían ser reconocidas, ¿no? Porque estas personas Totalmente. de alguna manera por algo les confías parte de este proyecto y les unes a, a tu historia. Mm. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Es muy importante lo que dicen, sobre todo para los jóvenes que están escuchando. Una película se basa en la historia, ¿no? Pero también es narrativa, guión, personajes, producción, entre muchísimas cosas más. ¿Cómo hacen ustedes para llevar esa historia al mundo cinematográfico sin que pierda su esencia? Qué difícil pregunta. Porque yo me imagino, sobre todo, por ejemplo, en tu caso, Alfredo, porque tú escribes, ¿no? Por ejemplo, eh, están los personajes encerrados, el agua sube, hay mucha tensión, y qué sé yo, y en una línea, tomándote un café, qué sé yo, puede ser determinante después cuando estás con los actores y el actor te dice, yo no me meto al agua, no puedo más, tengo frío, no me puedo sumergir, me da pánico. Y todo con esa línea que tú escribiste, qué sé yo, a lo mejor en la tranquilidad de tu casa. Porque de todas maneras, Sí, claro, no puedes eliminar esa línea en el texto, no puedes obligar al actor a sumergirse, pero tienes que de alguna forma lograr traducir eso, ¿no? Néstor, tú bien sabes que los directores obligan a los actores a No, sí, lo sumergirse. sé, jamás, lo jamás. sé, lo sé, oh sí, Oh, sí. oh sí, Eh, oh sí. eh, a ver, es que es difícil esto, porque primero que el proceso de escritura es también un proceso de reescritura constantemente, ¿no? Y esa línea quizás la escribiste varias veces, pero tú al momento de escribir eres de alguna manera también el primer intérprete de esa película y estás pensando, bueno, y es inevitable pensar, bueno, ¿y cómo se va a producir? ¿Y en qué condiciones? ¿Y en dónde voy a hacer esto? Y estás pensando en cómo va a ser el montaje y qué. Entonces hay un montón de cosas que estás preimaginando en ese momento de escritura, pero también los procesos son tan largos y yo creo que las películas terminan siendo de alguna manera el reflejo de quién eres tú en el momento de hacerlas. Mm. Eso es una de las cosas que me he dado cuenta, es que cuando ves no sé si a ti te pasa, Maite, pero a mí me ha pasado y he conversado con algunos realizadores de ficción que les pasa eso, que ves tu película o ves algo que hiciste hace algunos años y dices, así era yo en ese momento, ¿no? O sea, yo veo Mono con gallinas y era mi ópera prima y era una película
súper naif, súper ingenua, un poco como yo era en ese momento, ¿no? Y despreocupada, y Sumergible es una película completamente distinta. ¿Por qué me estoy yendo por allá? Porque yo creo que este proceso que tú dices de que a veces, digamos, repercute en distintas etapas, quizás pasó 5 años desde que escribí esa frase hasta que estoy en el set con esos actores. Entonces, el momento es distinto y la construcción de ese momento ha llevado a, digamos, a un proceso, ya creo que no están conectados en ese momento, ¿me entiendes? El texto está ahí, pero ya los actores cuando están en esa escena, no es que se enteraron en ese momento que tienen que hacer esa escena, ha sido un proceso de conversarla, de leerla, de discutirla, de construirla, de planificarla, en el cual yo evidentemente necesito que esos y todos los involucrados estén a bordo. Al menos yo no manejo mucho esa forma de voy a ocultar información a mis actores para que se enteren en el set en ese momento y Claro. ahí no es mi forma de trabajar, más bien es una manera súper colaborativa de, a ver, esto va a tener que pasar evidentemente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo construimos juntos? ¿En dónde encontramos un punto en el que todos estamos eh, seguros o nos sentimos seguros con lo que estamos haciendo, pero sobre todo entendemos el por qué eso tiene que ser parte del proyecto y de la película y de la historia? Entonces, es un proceso de construcción en el que los tiempos son muy, muy largos. Entonces, no ha habido demasiado esa nota. O sea, me imagino que alguien que escribe su película, la filma y la edita en el mismo año, que no sé si hay mucha gente que hace eso, Woody Allen hacía eso hace unos años, quizás es un proceso mucho más inmediato, ¿no? Como escribir esto y a la siguiente semana estoy con el actor en el Claro. set y le tengo que decir lo que tiene que hacer. Pero en nuestros casos, que los proyectos toman tanto tiempo, Sí, eso. Mm. son etapas más desconectadas, creo yo. O las enfrentas con otra mirada. Sí, quizás como lo que estás diciendo, Alfredo, como, claro, son muchas etapas, mucho tiempo, pero el no perder la esencia para mí también tiene que ver con no perder el amor en esas etapas, porque Mm. cuando te movilizó a contar esta historia, algo, pueden ser Exacto. distintas razones, como te enamoraste de un Ujú. personaje, políticamente es importante, tienes que contar esto que nadie sabe, no sé, como que hay razones que a ti te llevaron a contar eso y que te movilizó un compromiso con esa historia. Y para mí siempre es como los proyectos son como una pareja, o sea, estar como demasiado enamorado y te tiene que fascinar mucho como para meterte ahí, decir como que okay, voy a invertir tiempo, energía en esto que es difícil, es fascinante, pero es como, ¿qué te gusta? Y Mm. como nunca olvidar como el que te Mm. gusta y por qué estás ahí. Y el que te gusta es algo que para mí tiene que mantenerse y ser transversal a todo el proyecto. O sea, en el momento que a uno le deja de gustar o no lo moviliza su idea, ¿qué pasa? O sea, como que a veces uno tiene ideas Claro. como que te dejan de encantar. Entonces, como vale la pena levantar a todo este equipo, convencer a toda esta gente, si a mí no me fascina, o sea, como solo hacer cosas que a uno le fascinan. Mm. Y ese amor tiene que ver con la emoción que uno sintió. Entonces, a mí me pasa con la esencia, como volviendo a la pregunta, que las escenas que a veces a mí me hicieron llorar mientras las estaba filmando, para mí son una esencia que nunca voy a transar en el montaje, o sea, una Mm. escena que probablemente se va a quedar y que cuando la veo en la sala de cine vuelvo a llorar, o sea, como que a mí me pasa que se va quedando ese sentimiento, o que Mm. personajes que amo hasta el día de hoy y que el público los ama, tiene que ver con, ahí estaba mi compromiso y mi, y Mm. mi, Ujú. mi química. Entonces, Exacto. cuando nosotros como directores nos dejamos de movilizar o dejamos de amar algo, creo que claro, ahí pierde la esencia y ahí como que termina haciendo las películas como en un loop. Pero claro, construimos muchas cosas para ese momento y esa esencia, pero sabemos que nos está movilizando a nosotros. El cine, perdón. Perdón, solo para completar un poco lo que dice Maite, ahí hay distintos procesos, me imagino. Yo, por ejemplo, siempre a mis alumnos les insto cuando están en el proceso inicial de hacer un proyecto que escriban una especie de memoria de intenciones en la que dicen, bueno, por esta razón, este es Mm. mi propósito, esta es mi motivación, esta es la razón por la que quiero hacer este proyecto. Y esa es tu red de seguridad, ¿no? Porque
la guardas y cuando sientes que perdiste el norte o que perdiste el propósito, esa esencia, esa emoción, a veces vuelves a leer ese texto y te recuerdas a ti mismo y dices, ah, sí, por esta razón empecé este proyecto, por esta razón quería contar esa historia y es importante, yo creo que, sobre todo en los procesos tan largos, alimentar y recordarte a ti mismo eso, ¿no? Y como mantener fuerte ese compromiso por ese proyecto, porque si no se va diluyendo y ya Claro. estás embarcado en un proyecto, está financiado, que tienes gente involucrada y solo sigues porque el proyecto está vivo, pero si no hay ese motorcito adentro, es difícil que el resultado tenga la misma energía. Sí, Totalmente. totalmente. Y es siempre súper. Y al final uno va a volver a la nota de intención, en la distribución, que, son lo que es lo que uno va a contestar en las entrevistas. Pero hay algo muy Sí. emocional también. O sea, como lo que te Mm, mueve es químico, como como que no exacto. Mm, podemos racionalizar esa esencia. Como que hay algo que Ujú. hace que uno esté ahí, que esté enamorado y que te guste ir al rodaje, que a mí me pasa mucho, que a veces estoy grabando 5 años, y como volvís ahí a un día de rodaje, como llegas y te acuerdas al tiro, como por qué estás ahí. Mm. Qué maravilloso escucharlos, porque por supuesto hay una gran diferencia, ¿no? Entre ser flexible, ¿no? Y decir, chuta, yo quería este plano, lo había soñado, qué sé yo, y llegar ahí y darse cuenta que no tienes perspectiva, que no hay fondo, qué sé yo ya, a transar en lo esencial. Hay cosas que tú no puedes transar porque ahí está todo en juego, ¿no? Está tu emoción, también tu punto de vista como director. Creo que eso es súper potente y Mm. muy bonito digamos, pensando en nuestros estudiantes que nos están escuchando. El cine no podría existir si no tuviera un público dispuesto a mirarlo. Los espectadores en la producción audiovisual representan el otro pilar fundamental de la industria. Entonces, por eso les pregunto, ¿cuál es la relación que mantienen ustedes con sus producciones y los posibles espectadores? O sea, ¿el compromiso del cine es con el público o es con la historia? Chan. Mm, no sé, ¿tienes algo, Maite? no sé. Si tienes algo, dale. O sea, yo trato de que no sea el público algo que dictamine el curso de un proyecto. Digamos, sé que eventualmente el proyecto tiene que terminar digamos, hay un momento en el que ya no es tuyo y ya le pertenece al espectador y ya fue, pero siento que el proceso creativo es mucho más libre si es que te enfocas en la historia y en por qué para ti es relevante, por qué para ti es importante y porque tú de alguna manera también eres el primer espectador de esa historia. Entonces, cuando tú la visualizas, cuando te haces ese mapa de ideas, ¿no? De como, bueno, por aquí va la cosa, de alguna manera estás diciendo, bueno, esto es algo que a mí me interesaría ver, que a mí me gustaría ver, y estás asumiendo que si es que eso es interesante para ti, podría o debería ser interesante para alguien más. Ese público puede ser un público amplio o un público reducido, no importa, pero hay un público eventualmente ahí. Yo creo que es una de las cosas que nos pasa, sobre todo en el cine de ficción latinoamericano, y es que es inevitable desapegarse de la mirada de ser también productores. Nos toca muchas veces ser productores de nuestras propias películas. No hay una división tan clara como en la gran industria de los productores y los directores y, digamos como distintas áreas. En el cine latinoamericano es mucho más común que los directores terminemos siendo productores de nuestras películas y entonces estamos con ese chip incorporado, porque evidentemente estás pensando, bueno, en la distribución y en la exhibición de esa película, y es inevitable el momento de escribir pensar, ¿y cuál va a ser el público de esta película y a quién le va a llegar? Pero yo trato de que eso, digamos, siempre hablo de esto, de ponerme el chip de productor solo cuando ya me toque ponerme el chip de productor, y mientras tanto tratar de no colocarme ese sombrero y dejar que la creatividad fluya por otro lado, no dictaminada por a quién le va a gustar o para quién va dirigida. Eh, es difícil que eso sea 100% dividido, pero yo creo que, digamos, respondiendo a la pregunta,
creo que la historia va primero. Y después el público lo irás encontrando en el camino o lo vas a encontrar eventualmente. Ujú. Sí, yo iba a decir lo Maite. mismo del primer espectador, como uno Mm, es su primer espectador, y obviamente uno no está contando las historias para uno mismo, pero quizás tiene que ver con lo que yo decía antes de que esa historia nunca te deje de movilizar, y si te está mm. movilizando a ti, uno empieza a ver cómo moviliza al director de foto, como A tu el equipo, sí. equipo, sí, Ujú. como que el equipo está como se está conectando o la está haciendo suya, como tú la haces tuya, y en ese momento empiezas a ver que sí hay un público y que esta historia va creciendo y que está tocando a todos. Pero yo sí tengo una conciencia importante del público al momento de escribir, sobre todo de montar las historias, como creo que ahí sí estoy tratando de entender todo el tiempo cómo va a llegar al otro, cómo se va a entender, qué tipo de cosas solo se entienden en Chile, Mm. necesito que se entiendan afuera, y comparto mis cortes de la película, que también es distinto porque con esas 300 horas hay un mundo de posibilidades de guiones. Comparto todos los cortes con muchas personas para ver qué les pasa y entenderlos, y los escucho y trato de mejorarla, y es mi decisión al final, y trabajo siempre con productores que respetan mi decisión final, pero también creo que es colaborativo, que yo soy el primer espectador, pero necesito espectadores que me estén diciendo, mira, acá sí, acá no, Ujú. en función de la historia. O sea, la historia es tan importante que se entienda y movilice, pero solo se va a entender si logra llegar a los otros, y los otros es más allá de mí. Entonces, creo que sí, también hay que ampliar el proceso creativo ahí a otros espectadores, porque uno quiere llegar a un público, que como dice Alfredo, no es que uno construya pensando en el público objetivo que te obligan a definir en los planes de distribución al inicio, Mm. o cuál es tu nicho, no me importa, es como, que quiero hablarle a alguien, pero quiero ver cómo le voy a hablar a alguien y qué tipo de cosas no se van a entender más allá de mi metro cuadrado. Creo que la ficción ahí sí se parece un poco más a lo que dice Maite, porque en la etapa de montaje ya estás pensando, bueno, ya estoy llegando al final del proceso, digamos, ya posiblemente tienes una fecha de estreno, o ya algún Claro. festival te está esperando, y entonces ahí sí empiezas a pensar en eso, ¿no? Y hacemos también un proceso muy parecido al que hace Maite, que es mostrar la película en distintos cortes, en distintas versiones, a veces con un posible final u otro, y ahí sí se pueden llegar a tomar decisiones ya con respecto a eso, al público, pero ya es en una etapa final, ¿no? Yo me refería mucho a la Mm, etapa inicial de creación del proyecto. Ujú. Eh, son sí. distintas etapas, entonces también... Sí. Y en estos momentos la tecnología nos brinda grandes oportunidades, ¿no? Pero también muchos desafíos. Alfredo, ¿cómo crees que actualmente se puede tener algún tipo de control sobre la piratería? Mira, en Ecuador es muy particular esa pregunta porque aquí perdimos la batalla con la piratería hace mucho tiempo. Con el tema del DVD, cuando el DVD era lo más popular, en este país de alguna manera se llegó casi hasta legalizar de alguna manera los lugares de venta de películas piratas. Y ese es un tema que es una tarea pendiente porque creo que no se le da la importancia ni tampoco hay el suficiente conocimiento para que la gente entienda realmente qué es infringir un derecho de autor. Digamos, si a veces hasta para nosotros mismos nos cuesta entender el tema de derechos de autor, peor digamos, para el consumidor o para el público. Entonces yo creo que es un tema también de educación, de formación de los públicos y de entender eh, hasta qué, o sea, cómo cuidar de alguna manera eso. Pero no sé qué tan controlable es. Hoy por hoy con el tema del Mm. Internet, entiendo yo que hay varios filtros y bueno, las plataformas manejan con sus maneras para evitar la piratería, pero aún así, si es que uno quiere encontrar algo, va a encontrar. Vamos, hay maneras de encontrar cualquier cosa con una búsqueda rápida y 3 clics.
Entonces, de alguna forma también eso te hace pensar en que tienes que encontrar otras formas de distribuir, otras formas de exhibir también el contenido, porque me acuerdo yo acuérdense ustedes, hace 10 años, el temor era que alguien entre a una sala de cine con una cámara para grabar directamente de la pantalla. Algo que ahora suena irrisorio, pero antes de ese era el temor, ¿no? Yo estoy seguro que ahora las salas de cine ya no temen eso, sino más bien temen que se filtre un archivo digital, ¿no? Porque ahora las Ujú. películas son un archivo digital que en algunos lugares te bajas de la nube y la proyectan, ¿no? Y que es difícil tener control quién tiene una copia y quién no, o cuántas reproducciones se han hecho de algo. Entonces, evidentemente hay que generar otros métodos de control, pero es un poco, en ese sentido es un poco como el narcotráfico, parece estar siempre un paso adelante, ¿no? Cualquier cosa que uno pueda prever, esos ya lo pensaron antes y ya igual están un paso adelante de ti. Entonces es muy difícil y es una problemática, yo creo que social en Latinoamérica. Me acuerdo con impresión, les voy a contar simplemente una anécdota rápida, pero hay un lugar en Lima que cuando estaba en el proceso de hacer mono con gallinas tuve el chance de conocer, que es un mercado gigante en Lima que se llama Polvos Azules, que es básicamente el centro comercial de la piratería del mundo. O sea, lo que tú quieras encontrar, vas a encontrar ahí. Estoy seguro que todas tus películas están ahí, Mike. Sí, o Eh, sea, he ido a intercambiar las mías por otras, digamos. sí, exacto. Ya. Lo conoces entonces. Sí, sí. No, y anécdotas, o sea, como esas que una vez estaba dando un taller de guión con algunos realizadores argentinos acá en una ciudad en el sur de Ecuador que se llama Loja, y estábamos caminando por el centro histórico de Loja y había un local donde vendían películas piratas, te daban hasta factura, el recibo, si es que comprabas una película a ese nivel llegó. Y yo estaba con un gran amigo productor argentino y encontramos su película ahí. Y yo de broma le dije al vendedor, le dije, él es el dueño de la película. Dijo, ah, ¿en serio? ¿Me puede firmar una? Y le pidió que le firme, le autografíe una. Pero no solo eso. En ese momento, le dijo, pero ¿sabe qué? En este momento no tengo, déjeme le hago una. Hizo una copia en ese momento al frente de él. O sea, metió el disco, hizo la copia, imprimió la portada, armó el disco y le pidió que le firme. Y la puso en la firmada Claro. por el productor de la película. O sea, o sea, hemos naturalizado la piratería, ¿no? Y eso creo que pasa a toda la región. Pero quizá Sí, debería existir alguna manera de distribuir cine que genere como mayor acceso. sí, eso te iba a decir. Yo creo que la única solución para la piratería hoy es facilitar el acceso y nosotros entender que se tiene que producir una aceleración en las ventanas y que tiene que llegar rápido a un streaming grande al cual todos tengan acceso, sobre todo en Latinoamérica, que es la parte más difícil, o sea, es más difícil ver una película latinoamericana en Latinoamérica que en Europa. Entonces, como Mm. cómo facilitamos el acceso del cine latino a través de las plataformas, creo que es responsabilidad de los propios productores y contra más rápido esté disponible para todos y nosotros entendemos como que tenemos que llegar a esas ventanas pronto y con buenos deals comerciales vamos a evitar la piratería al final. Yo creo que, claro, va para allá, como en la medida que todos tengan acceso, o sea, no podemos ponernos a luchar. Está bien que uno contrata esos packs que te bajan la película, que te la están pirateando, o sea, uno hace todo lo que tiene que hacer, pero más allá de hacer todo lo que se tenga que hacer, efectivamente, Néstor, tiene que ver con facilitar el acceso Mm. a todo. Sí, de acuerdo. Alfredo, ¿consideras que las plataformas digitales han cambiado la manera de ver cine actualmente? ¿Y cuál crees que es la Pues, influencia a la hora de producir los contenidos audiovisuales? o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, para el cine ecuatoriano o el cine de muchos de nuestros países, evidentemente las salas de cine dejaron de ser una opción, Mm. porque la masificación de las multisalas, que en realidad son, digamos, una plataforma del cine de alto presupuesto, del cine de industria, tú te vas, por ejemplo, aquí en Ecuador, en los años 90, cuando aparecieron las multisalas, desaparecieron todos los cines pequeños de barrio, absolutamente todos ellos se convirtieron en otras cosas o desaparecieron.
Y eso dejó un gran vacío, porque a partir de ese momento, el único espacio donde el espectador podía ir a consumir cine eran estas salas en los centros comerciales que tenían 8 o 10 salas, de las cuales de las 10 9 estaban con la misma película y Claro. una tenía otra película del mismo calibre. Entonces, para el cine ecuatoriano cada vez fue más difícil entrar a competir en esas pantallas, Mm. en una desventaja absoluta en términos de promoción, de visibilidad de sus proyectos frente al espectador. Y eso generó, por ejemplo, el tema de la proliferación del DVD en algún momento, y ahora con la llegada del Internet, eh, con la masificación del Internet, evidentemente se vuelve un espacio interesante para encontrar ese público, para llegar a otras áreas. Por ejemplo, en el Ecuador, el Ecuador es un país evidentemente pequeño en donde no hay ni siquiera salas de cine en todas las ciudades o en todas las provincias del país. No tengo esta cifra actualizada, pero hasta hace algunos años un poco más del 30% de ecuatorianos tenían acceso a esas salas de cine. Eso quiere decir que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen una sala de cine a la que puedan ir. Pero hoy por hoy sí es un número mayor el que tiene acceso al Internet. Entonces, de esa manera tú puedes, por ejemplo, llegar a personas que no necesariamente están en las ciudades más grandes y que quizás sí es ese público que puede estar interesado en esa historia y en esa película. Entonces, sí se brinda una masificación, pero todavía hay un montón de otras trabas. Les digo esto con la experiencia reciente de haber estrenado una película en pandemia sumergible. Se estrenó en marzo de este año en pandemia y fue un estreno mixto en salas de cine y en plataforma digital. Pero claro, la lógica decía, vamos a llegar a mucha más gente a través de la plataforma. La realidad fue otra. ¿Por qué? Porque fuimos encontrando otras trabas sociales, como por ejemplo, sí, se ha masificado el uso del Internet, pero no se ha masificado el uso de pagos a través del Internet, el uso de tarjetas de crédito, de débito. El Ecuador todavía es un país en donde en muchas regiones no se maneja la tarjeta de crédito y de débito. Entonces la gente no tenía cómo pagar los $3 que costaba la película en Internet. Entonces no importa que la puedan ver desde Mm. cualquier lugar del país si no tienen acceso a Claro. realmente verlo, ¿no? Y hablamos de, por ejemplo, de la masificación de Netflix o de plataformas como esas. De alguna manera, el Netflix es lo mismo que el multisalas en el centro comercial, es Hollywood en línea, ¿no? Digamos, hay un grupo privilegiado de espectadores que tienen para pagar esa suscripción y que tienen acceso a un montón de contenido que no necesariamente todo es bueno, pero que está ahí y que muchos pagan y ni siquiera lo ven. Pero hay una gran masa de espectadores, sobre todo en nuestra región, que no tienen todavía acceso a eso. Entonces, el tema evidentemente es una oportunidad y es una manera de encontrar nuevos públicos, pero tiene que ir de la mano de otras cosas para que termine de funcionar. Eh, y quizás eso también ayuda a la proliferación de lo que decíamos antes de la piratería, ¿no? El Ujú. hecho de que no hay acceso a eso. Exacto. Ya estamos como más o menos en el tiempo. Como para terminar, ¿qué les recomendarían a tanta gente joven que está conectada, oyéndolos y aprendiendo de sus experiencias acerca de la búsqueda de una historia y del proceso creativo? Maite. Yo creo que resumiendo lo que hemos dicho los dos hoy, yo les recomendaría que elijan historias que primero que nada los muevan a ellos, como no sirve de nada que todos te digan está bueno el guión, no solo súper bien la sinopsis, si a ti no te fascina, como tú tienes que ser, como decíamos, tu primer espectador y el primer enamorado de tu historia, que trabajen en, claro, en roles que sean cómodos o en estilos con los cuales se identifiquen. Yo también creo que no hay que impostar nada ni buscar afuera, es como qué me gusta hacer a mí, con qué tipo de género me siento más cómodo. Y quizás también decir como que las primeras películas o la escuela son espacios, como decía Alfredo, de experimentación y son espacios donde
uno se puede equivocar y puede probar, entonces que aprovechen también la libertad que da la escuela de cine o los primeros pasos. Alfredo. Sí, un poco lo mismo que dice Maite. Yo creo que hay que hacerle caso a la guata, ¿no? Es un poco, hay proyectos que a veces es difícil hasta explicar por qué, pero si tú tienes esa sensación y sientes que esto vale la pena continuar y vale la pena aguantar y vale la pena estar ahí, o sea que, digamos, el cine tiene, el cine de puertas para afuera tiene esta visión glamorosa y, y de estrellas, pero que en el fondo es un proceso de creación muy largo, en el cual es muy fácil, de alguna manera, sentirse un poco perdido a veces, y que es importante encontrar eso, encontrar proyectos que de alguna forma te motiven, te generen propósito y que encuentres tu manera personal de hacerlos. Digamos que todos admiramos a otros y nos gustan otras cosas de las cuales podemos aprender, pero lo importante es no tener miedo a equivocarnos tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Entonces yo creo que hay que encontrar un balance entre formarnos, aprender las cosas básicas como el lenguaje, la técnica, herramientas que nos van a servir para tomar decisiones el rato de los ratos, pero después de liberarnos un poco de encontrar nuestra propia manera de usar esas herramientas y de enfocar esas historias sin el temor de equivocarnos de alguna manera y sin la mirada de la búsqueda del éxito, por así decirlo, con esa visión romántica del cine glamoroso y de Hollywood, sino con la idea de contar las historias de una manera sincera, con una emoción correcta, en un momento correcto y de que en el fondo el cine es para eso, es para tratar de generar transmitir una mínima emoción que tú sientes haciendo ese proyecto a la persona que en algún momento se siente a verlo. Muchas gracias Maite y Alfredo por su tiempo, sus experiencias, por la generosidad de compartir con nosotros en esta oportunidad única que nos brinda Faciuni Fest. Les recuerdo que hoy comienza la nueva edición de Faciuni Becas. Pueden enviar sus cortos a través del sitio faciuni.com. Los ganadores nacionales reciben un premio en efectivo y participan por una beca de estudios en la University of Southern California School of Cinematic Arts, una de las universidades de cine más prestigiosas del mundo. También tendrán la posibilidad de exhibir sus cortometrajes y recibir sesiones de mentoreo para su siguiente corto por parte del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Qué lindo ese festival, es lo máximo, ¿cierto? Además, el o la ganadora de Chile será parte del jurado de la competencia de largometraje juvenil. Todos los ganadores tendrán la posibilidad de acceder a suscripciones especiales en Sundance Collab, una plataforma de aprendizaje para creadores independientes de todo el mundo que es parte de Sundance Institute. Para ver los cortos ganadores de años anteriores pueden hacerlo en la sección Películas del sitio faciuni.com y compartir sus comentarios en redes sociales de Faciuni Becas con el hashtag Faciuni y hashtag FaciuniFest. Y los dejo invitados al próximo conversatorio Faciuni, Valor y Costo. Elige tu propia aventura, con Axel Kuchevatsky y Natalia Oreiro. Los esperamos, muchas gracias, un abrazo grande Alfredo, Maite. Muchas gracias, Néstor. Suerte en sus futuros proyectos. Gracias, un gusto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.